Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: «Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá». Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: «Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras». Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Evangelio de este domingo nos presenta a Jesús que va a anunciar por primera vez que tiene que ser condenado, tiene que morir, pero que tiene que resucitar. Es el primer anuncio de la pasión que vemos en este Evangelio. Y eran muchos los que seguían a Jesús. Lo seguían ¿por qué? Porque anunciaba el reino de Dios, que estaba por manifestarse. Lo seguían porque hacía milagros, porque trataba bien a todos, incluso a los pecadores. La gente lo seguía por diversos motivos y muchas veces motivos no del todo auténticos. Algunos por cuestiones políticas, porque pensaba que el reino de Dios que él anunciaba vendría a desplazar a ese poderío romano que estaba en ese tiempo. Estaban también los que querían un puesto de honor. Estaban los que lo seguían porque estaban maravillados por los milagros que hacía. Y había otros que lo seguían sinceramente, que entendían o por lo menos entreveían quién era de verdad Jesús y que querían cumplir la voluntad de Dios. Por eso, una de las primeras preguntas que surge en el Evangelio y que hoy nos cuestiona también a nosotros es: ¿por qué seguimos a Jesús? Si estamos dentro del grupo de esta gente que seguía a Jesús, ¿cuáles son nuestras motivaciones? ¿Qué es aquello que me hace decir yo soy cristiano y yo sigo a Jesús? ¿Porque me hace sentir bien solamente? Como cuando me duele la cabeza y tomo un ibuprofeno para que se me pase. ¿Porque pienso que ser cristiano me da privilegios? ¿Porque encuentro paz? ¿Porque no quiero dificultades? ¿O porque de verdad quiero hacer la voluntad de Dios? Esta es la primera pregunta que este Evangelio hoy nos hace a cada uno de nosotros. Y en este Evangelio precisamente llega el momento de purificar estas motivaciones que tienen los seguidores de Jesús. Y para eso Él les adelanta la suerte que tiene que correr, les adelanta lo que le va a suceder más adelante, ¿no? Y les presenta las exigencias que tiene que tener todo verdadero discípulo. Incluso entre los apóstoles mismos, entre el grupo de los 12, no todos terminaban de comprender quién era Jesús. De hecho, hubo uno que prácticamente no entendió nada y lo terminó traicionando, Judas. Este Jesús que había venido a traer el reino de Dios, a instaurarlo, ¿cómo viene a decir ahora que lo van a matar? Esto a los discípulos les resultaba incomprensible.
Y uno de los que reacciona frente a esta palabra de Jesús es precisamente Pedro. Reacciona pero porque lo quería al Señor. No podía escucharlo hablar de sufrimientos, de muerte. No podía pensar que al Señor en el que él había puesto su confianza tuviese que sufrir y pasar por todas estas cosas. Por eso lo que Pedro quiere es evitarle todo dolor al Señor, todo sufrimiento. Sin embargo, en este arrebato de Pedro, se olvida de que él es primeramente discípulo y se coloca o se quiere colocar por delante de Jesús e incluso, como vemos en el Evangelio, reprende al maestro. A vos no te va a pasar eso, Señor, le dice. ¿Cómo vas a decir tal cosa? ¿No? Con tal de ahorrarle sufrimiento al Señor, Pedro se coloca como si él fuera el maestro y Jesús fuese el discípulo, diciéndole lo que tiene que hacer. Pero sin darse cuenta, Pedro quiere de alguna manera ocupar el lugar de Dios. ¿Qué es lo que hace, por otro lado, el tentador? No quiere que los planes de Dios se cumplan, que se realicen. Por eso se interpone, por eso pone piedras en el camino. Esto es lo que hace el tentador, el demonio, Satanás. ¿Para qué? Pone piedras para que uno tropiece y no avance, ¿no? Y con esta actitud, Pedro, sin querer, quiere apartar a Jesús del cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero esto lo hace sin querer, no lo hace de malo, sino porque quiere evitarle todo problema y todo sufrimiento al Señor. Pero Jesús sabe ubicar a Pedro como tantas veces lo ha hecho en el Evangelio. Y le dice, tu lugar no es delante mío, le dice Jesús a Pedro. No te olvides de que sos discípulo, no te olvides de que estás para aprender. Yo soy el maestro, le dice Jesús. ¿Cuántas veces a nosotros mismos se nos presentan dificultades en nuestra vida? Y nosotros no queremos afrontarlas, queremos mirar para otro lado, queremos evitarlas, queremos decidir lo que pensamos que es mejor para nosotros y muchas veces lo hacemos tratando de ponernos en el lugar de Dios. Es la actitud de Pedro. Queremos evitar toda contrariedad e incluso queremos decirle a Dios lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos más. Nos ponemos nosotros en el lugar de maestros y queremos enseñarle a Dios cómo es que tiene que actuar, qué es lo que tiene que hacer. Pedro es reprendido porque no se deja guiar por Dios y quiere hacer lo que a él le parece que está bien, con el riesgo de boicotear los planes de Dios. ¿Cuántas veces también nosotros, con esta actitud, la misma actitud de Pedro, cuántas veces también nosotros queremos boicotear los planes de Dios? A veces inconscientemente, porque pensamos que nuestros planes son mejores. ¿Cuántas veces nosotros también tratamos de boicotear los planes de Dios en los demás? Le decimos a los otros lo que tiene que hacer o queremos hacerle hacer cosas que no están en los planes de Dios. Esta reprensión que hoy Jesús le da a Pedro en el Evangelio da pie para que también el Señor nos diga a todos nosotros cuáles son las exigencias de todo el que quiera ser de verdad discípulo. Una de ellas es renunciar a sí mismo, es decir, no tenerse en cuenta, dejar mis propios planes para poder seguir los planes de Dios. La otra exigencia es cargar con la cruz, es decir, no perder de vista que vamos camino a la muerte, pero para poder resucitar, no para quedar en la muerte, sino para resucitar. Nosotros a veces entendemos que cargar la cruz como una actitud masoquista requiere buscar el dolor por el dolor mismo y tener que sufrir por sufrir. Y no es así. Mientras más sufra, mejor. No. Buscamos sufrir y sufrir porque pensamos que así somos mejores discípulos. Sin embargo,
la verdad es que no tenemos que nosotros andar buscando la cruz, porque el discípulo que se propone de verdad seguir a Jesús, la cruz se le va a presentar sola. Debajo de la figura de la cruz, nosotros como cristianos expresamos que queremos seguir a Jesús sin importar las consecuencias, sin importarnos ni siquiera nuestra propia vida, que decidimos morir al hombre viejo, que decidimos morir al mal, al pecado, que es negación de Dios. ¿Para qué? Para poder resucitar en el hombre nuevo que es Jesús. Con estas indicaciones de cómo hay que ser discípulo, entonces ahí sí podemos seguir a Jesús. Pero esto va a implicar siempre ir detrás del Señor y no querer ponernos por delante. El Señor es el que va adelante y nosotros vamos detrás porque somos discípulos. Por eso la salvación es para aquel que es capaz de renunciar a su propia vida, es decir, cambiar muchas veces mis propios planes egoístas por los planes de Dios. Y esto implica también cambiar de vida. Si no hay conversión y vivo al margen de Dios, ¿de qué me va a servir tenerlo todo en esta vida temporal si hipoteco la eterna porque pienso que de alguna manera que yo soy Dios y que yo me arreglo solo y que no lo necesito al Señor en mi vida y no necesito que Él me diga lo que tengo que hacer? ¿De qué me sirve entonces conservar lo temporal si pierdo lo eterno? Queridos hermanos, el Señor hoy nos invita a seguirlo, a reconocer que somos discípulos, que tenemos que aprender de Él, dejar que el Señor nos dé las indicaciones para poder llegar al Padre, para poder alcanzar la vida eterna. Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.